Una era de una fuga que fue evitada y esto habría generado el descontento, y otra, un enfrentamiento por ajuste de cuenta entre pandillas. Hasta ayer se conocían estos datos. ¿Ya hay alguna aproximación concreta de qué habría generado este acontecimiento en el penal? Algo importante, como bien lo mencionaba el señor viceministro de Seguridad, Arnold Sosa, instituido en el lugar para las coordinaciones meritorias. En ninguna hipótesis se descarta en estos momentos. Obviamente ya el Ministerio Público está encargado de darle vida o descartar cualquier información que pudiera fortalecer el tema de esclarecimiento de la verdad. Lo que sí se descarta es una situación de evasión. Obviamente se hicieron las verificaciones en horas de la madrugada con la población interna. Se descarta el tema de rehenes, se descarta el tema de personal operativo del sistema penitenciario que ha sido lesionado derivado a estos hechos. No así, como les comento, el tema investigativo, que el Ministerio Público obviamente está efectuando un arduo labor desde el día de ayer en horas de la noche y continúa en el lugar. ¿Cuáles son las acciones esta mañana? Como para tener la crónica, en instantes nos vamos a comunicar, por supuesto, también con las fuerzas policiales para saber cómo está el tema, pero ¿cuál es la información que ustedes manejan en cuanto al ingreso y la toma de control definitiva, por supuesto, del lugar? Es correcto, como nos manifestaba el señor viceministro, el incremento en fuerza policial se ha dado desde horas de la noche del día de ayer como aspecto preventivo. Fuerzas especiales de Policía Nacional Civil, de igual manera el sistema penitenciario y del Ejército de Guatemala, están apostados en toda la perimetría de este complejo carcelario, que incluye también a lo que es la cárcel de alta seguridad. Eso de manera de prevención. Obviamente lo que puede dar a continuación pues son las inmersiones que sí lo creen prudentes las autoridades superiores, con fines estratégicos de verificar y ampliar el tema de cobertura de la investigación criminal. Pero en el reporte de conducta de esta población privada de libertad, hasta el momento se reporta tranquila, reos en las áreas de pernoctancia o de reclusión, paralelo a las fuerzas de seguridad que están en apreso a las instrucciones superiores. Muchísimas gracias, Rudy Esquivel. Él es vocero del sistema penitenciario, hablando entonces de lo que está ocurriendo en este lugar, en la Granja Penal Canadá. Lo acaba de confirmar hasta el momento 16 fallecidos, y vamos a tener en instantes enlaces hasta el lugar para conocer qué está pasando con este acontecimiento. Vuelta de página, hay más noticias. Anitza con la información del país. Así es, seguimos repasando todo lo que se tiene programado para este lunes, y es que hoy 25 empresarios relacionados con la importación de bienes van a rendir testimonio ante el juzgado que lleva el proceso conocido como La Línea, en el que también están involucrados el expresidente Otto Pérez Molina y su compañera de fórmula Roxana Valdetti. Los empresarios han sido investigados por la CICIG y el Ministerio Público al presumirse que habrían pagado grandes cantidades a los funcionarios públicos por medio de una red que operaba en aduanas y que buscaba facilitar el paso de mercaderías tras el cobro de una cifra menor a la que deberían de pagar al sistema tributario nacional. Se espera que hoy también puedan presentar la acusación formal contra Pérez Molina y Valdetti tras el final del periodo de investigación establecido al Ministerio Público. Seguimos con la información. Tras la polémica salida de 3 investigadores del caso La Línea, uno de ellos del Ministerio Público y 2 provenientes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el comisionado Iván Velázquez restó importancia a este suceso. De acuerdo con el jefe investigador, las renuncias y la conformación de la consultoría fundada por 2 de ellos no socavarían los casos de alto impacto que llevan en conjunto con la Fiscalía General del país. Hay una obligación que los funcionarios, cuando aceptan vincularse a la CICIG, deben observar, no solo en el desempeño de su actividad como funcionarios, sino también con posterioridad, y es el de guardar la debida reserva de todo lo que conocen en el cumplimiento de su función. Es así como el comisionado de la CICIG se pronunció luego de que se diera a conocer que el fiscal Antonio Morales, responsable de presentar la acusación y la imputación de los delitos contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti por el caso La Línea y los otros involucrados, presentara su renuncia, con lo cual se suman 3 funcionarios que se han separado de sus cargos, 2 de ellos de la CICIG. Velázquez resaltó que pese a que eran parte importante de los casos más sonados de corrupción evidenciados en el país, no representan un riesgo para los mismos, pues estos están completamente estructurados. No, todas las investigaciones son hechas
por equipos. Aquí no hay individualidades, tendría que retirarse más de 10 personas y retirarse además y que toda la información que se ha construido desapareciera para decir que un caso está realmente en peligro. Hasta el momento aún no se ha definido quién será el fiscal que ahora deberá presentar la acusación penal contra Roxana Baldetti, la cual se tiene prevista para este lunes. Pese a ello, Velázquez señaló que aunque se retiraron en un momento crucial y con conocimientos relevantes de los casos y acusados, esto no representa peligro, pues ellos al ingresar a la CICIG y al MP firmaron un contrato de confidencialidad. No tenemos ningún temor, ni el mínimo temor, que por la salida de funcionarios de la CICIG o de funcionarios del Ministerio Público, este caso vaya a sufrir una consecuencia negativa. Y a propósito de este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que los dos exfuncionarios de la CICIG que fundaron la consultora legal que operaría dentro del país pierden ahora su permiso especial de trabajo. El visado que les correspondía, explicó la Cancillería, estaba expresamente creado para permitirles trabajar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que al cesarse sus funciones, la autorización también queda revocada en el país. Sin embargo, esto no significa una expulsión automática, pues los dos juristas pueden tramitar una visa de trabajo para seguir laborando en Guatemala. A solicitud del gobierno de los Estados Unidos, la Policía Nacional ejecutó una captura contra Raúl Arturo Contreras Chávez, conocido como el Calacas, sobre quien pesa una acusación de tráfico de drogas. Contreras Chávez fue detenido después de una persecución a lo largo de la calzada Roosevelt. Esto ocurrió la tarde del sábado. Allí se efectuaba la detención, se encontró en la casa del Calacas varias imágenes religiosas del periodo histórico de la colonia, las cuales se presumen eran robadas. Todo esto, reiteramos, ocurrió en un operativo realizado este fin de semana, donde finalmente se lograba la captura de este personaje muy buscado justamente por su relación con el tráfico de drogas. Cambiamos de tema y es que les comentamos que el Congreso aprobó en segunda lectura el sábado pasado el presupuesto para el próximo año. Con esto existe la posibilidad de que este lunes, a menos de 24 horas para que concluya el periodo legal para aprobar el presupuesto del 2016, pueda crearse esta previsión de gastos. Sin embargo, entre los congresistas existe la intención de detener la ley para poder negociar otros beneficios. Los diputados conocieron en segunda lectura el presupuesto para 2016. Con esto avanzan para su aprobación final, en la que se podrían dar cambios al dictamen presentado por la Comisión de Finanzas. Congresistas de diferentes bancadas señalaron que presentarán enmiendas para hacer reajustes en asignaciones a organizaciones no gubernamentales, principalmente por anomalías en algunas de ellas y en las que se considera podrían ser focos de corrupción. Son más de 500 millones de quetzales, donde hay algunas ONGs que no tenemos referencia histórica de ellas. Hay dudas sobre la honorabilidad o la capacidad y eficiencia o el servicio que realmente estén prestando, y lo más seguro es que se le va a reducir el monto a esos renglones de ONGs en estos ministerios, y esos recursos habrá que redistribuirlos. Que los recursos asignados a los consejos de desarrollo, que es el famoso listado geográfico, se distribuye en forma equitativa en todos los municipios, dependiendo del tamaño del municipio, de la población y de los índices de pobreza, para que ese listado geográfico no sea antojadizo. Y dos, que las organizaciones que reciben fondos del Estado se revisen para ver cuáles son y que ese listado forme parte del presupuesto para que no se pueda cambiar. Algunos congresistas han denunciado que otros parlamentarios intentarán boicotear la aprobación final para no ser perjudicados con los reajustes y porque intentan negociar el apoyo para otros temas, aunque no será fácil hacerlo debido a que necesitan solo 80 votos para su aprobación. Seguimos con el repaso informativo. Pese a que había ofrecido renunciar hace prácticamente un mes, Daniela Beltranena, como sabemos, ex asistente de Roxana Baldetti, se mantiene en el puesto de diputada en el Congreso de la República. Beltranena asumió el cargo en medio de muchas críticas al tratarse de la única persona que conoce la versión de la primera, en este caso, situación que se daba de la fuga de Juan Carlos Monzón y también de las operaciones de Baldetti, lo que provocó una ola de repudio, a lo que ella respondió que dejaría la curul en la que tenía puesto
de sustitución. Al preguntarle por qué sigue en el cargo, Beltranena contestaba lo siguiente. Diputada, cumple ya un mes en el cargo, pero todavía no ratifica su renuncia. ¿Por qué razón, diputada? Si no se conoce el presupuesto, pues atrasaría todas las mociones. Diputada, ¿por qué no ratifica? Seguimos hablando de las noticias departamentales, lo que sucede en la provincia, y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre que nos lleva a este titular. Se incrementan casos de VIH-Sida en el país, autoridades promueven medidas de prevención, Ministerio de Salud registra 34.512 portadores. El aumento de portadores de VIH-Sida en la provincia preocupa a las entidades que velan por la prevención de esa enfermedad que deja miles de muertos en el mundo. Según datos del Ministerio de Salud, hasta septiembre último se contabilizaban 34.512 casos solamente en Guatemala. Más información con respecto a este titular lo puede encontrar en Prensa Libre. Y el municipio de Atitán, en Huehuetenango, fue el primer lugar que el gobierno de Otto Pérez Molina lanzó su estrategia para reducción de la desnutrición. Casi 4 años después, el poblado sigue siendo el que más sufre de este mal en el país y lo más preocupante, sus casos siguen en aumento. Autoridades municipales, médicos y población aseguran que hace más de 6 meses que el programa ya no funciona en el municipio, lo que se ve reflejado en la falta de medicamentos, personal y en el incremento de los casos de desnutrición. Son 6 meses que nos dejaron así ya en salud sin medicina. Todas las instituciones que están trabajando aquí en el municipio se quedan sin recursos porque el Pacto Hambre Cero ya no es recuperado más que todo. Pues nosotros aquí en el municipio estamos muy preocupados pues, por los niños que se están volviendo de desnutrición. El no tener medicamentos afecta un poquito porque las personas están escasos económicamente, no pueden comprar medicamentos. En 2015 tenemos 7 niños captados nuevos, de los cuales ya 4 salieron de la desnutrición y los otros 3 que están pendientes de salir todavía de la desnutrición aguda. Lo que hace que los casos se incrementen en el municipio es la mala alimentación, la pobreza y la migración de familias completas a las fincas. A eso se le suma la falta de medicamentos. El niño, por la causa que no tiene dinero, y el niño desde que nació y trae su enfermedad y aún no sube de peso, todavía sigue, y por la pobreza también que ellos se encuentran. El problema que está pasando es la economía porque no pueden sostenerlos porque los niños viajan en las fincas cafetalera y las costas y México se van a migrarle porque ese es el problema. Cuando ya regresan aquí a San Juan ya se vuelven otra vez en el problema de desnutrición. La desnutrición afecta a un menor de manera considerable, tanto en su vida cotidiana como en la vida estudiantil. Así lo dio a conocer el Ministerio de Educación, quien dio a conocer que más de 416 niños repetirán el ciclo escolar. Sin ganas de estudiar, llegan con sueño, con pereza, no quieren hacer nada en las aulas, las tareas, divagados en algunos casos. La preocupación en las autoridades locales es evidente, por lo que le solicitan al nuevo gobierno el apoyo para continuar tratando los casos de desnutrición en el municipio y así darles una mejor vida a estos menores que serán el futuro del municipio.